Hoy hablamos de la cirugía bariátrica y decíamos que nos parecía muy importante desarrollar puntillosamente de qué se trata, para quiénes sirve, cómo debe hacerse, esto es gratuito, está en los hospitales públicos, tengo que esperar a pesar 200 kilos para que me la realicen, en fin. Son otras cuestiones que la gente piensa, que muchas respuestas no se tienen y que se confunden los conceptos. Entonces fuimos a consultar al doctor Luis Chiapeta Porras, y al doctor Bernabé Quesada, que son cirujanos ambos del Hospital Cosme Argerich, y nos cuentan y nos especifican de qué se trata la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es aquella que se ocupa del tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, es decir, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 con comorbilidades, es decir, con enfermedades asociadas, o más de 40 sin necesidad de tener comorbilidades. En esas situaciones, el mejor tratamiento que hay en este momento, por lo menos, y seguramente en pacientes que ya han pasado por diversos tratamientos conservadores y que han fracasado y que son obesos de larga data, el mejor tratamiento es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica no es un solo tipo de cirugía, sino que hay distintos procedimientos quirúrgicos que están indicados de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Hay distintos tipos de cirugía bariátrica y para hacer una clasificación sencilla y para que la gente la entienda, podemos hablar que hay algunos tipos de cirugía que solamente restringen la cantidad de comida que uno puede comer. La más comúnmente escuchada de esas operaciones es la banda gástrica ajustable. Y hay una que tiene algunos años ya de evolución que se llama gastrectomía en manga. Hay otro tipo de operaciones que son muy agresivas en cuanto al efecto que tienen, que provocan solamente malabsorción, es decir, que el paciente puede comer todo lo que quiera, pero va a absorber muy poco de esa comida. Y hay unas que están en el medio, que son los que combinan restricción y malabsorción, de las cuales la más comúnmente conocida es el bypass gástrico. El bypass gástrico, que es el procedimiento que tiene más años de realizado, es decir, porque comenzó a realizarse en la década de 60, es decir, se realizó en forma por cirugía abierta hasta la década del 90, y ahí se empezó a realizar por videolaparoscopía con las ventajas que esto tiene. Es una muy buena operación para aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal, como dije antes, mayor de 35 o de 40, pero con lo que se llama síndrome metabólico, es decir, son pacientes generalmente con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias y otras comorbilidades. Esa es la operación ideal. La otra operación que se utiliza con mucha frecuencia en este momento es la manga gástrica, idealmente realizada por videolaparoscopía. Esto no es una cirugía que se decide en una visita de consultorio. Pasan por una evaluación que requiere la asistencia psicológica, nutricional, clínica y por supuesto la del cirujano. Completada esa evaluación, habitualmente se mejoran estas enfermedades que los pacientes tienen, se nos somete a un tratamiento nutricional previo para que bajen de peso, y una vez que uno ha determinado que ese paciente no tiene un riesgo muy elevado para operarse, se lo somete a la operación. Ese es el cuidado principal. Nosotros siempre decimos que la cirugía bariátrica es el principio de un cambio, no el fin. A partir de ahí el paciente tiene que modificar radicalmente sus hábitos alimentarios, y si bien es cierto que puede comer una dieta prácticamente normal pasado los 2-3 meses de la cirugía, la cantidad nunca va a ser la misma y la calidad es deseable que tampoco lo sea. Esto es una cirugía mayor en pacientes de alto riesgo, como son los pacientes obesos. Por lo tanto, se deben tomar todas las medidas del punto de vista del equipo multidisciplinario como para que los resultados sean comparables a los estándares internacionales. En el hospital donde nosotros trabajamos, que es el Hospital Argerich, comenzamos con un programa multidisciplinario de obesidad mórbida que involucra también la cirugía desde el año 2004 y por suerte al día de hoy sigue funcionando. No ha sido tan desarrollado en otros hospitales públicos de la Argentina. Hay algunas experiencias, creo, en Mendoza y algunas experiencias en Córdoba, pero no es algo que se haya generalizado. No es como una operación de vesícula que uno va a cualquier hospital público y va a haber una cantidad de cirujanos capacitados para hacerla. Digamos que todavía esto está, podríamos decir en Argentina, comenzando a nacer. Bueno,
Bueno, una respuesta ya tenemos, que es muy importante. Esto está comenzando a desarrollarse, con lo cual hay que tener los recaudos pertinentes a la hora de consultar respecto a este tipo de cirugía. No porque se haga mal, sino porque básicamente no se realizan en todos lados. Hay que buscar específicamente cuáles son los cirujanos que se están dedicando hace algunos años a hacer este tipo de cirugías. Como decíamos, hay 3 opciones que estaban muy bien explicadas recién por el doctor, que se veía inclusive en imágenes qué es lo que esto le provoca al cuerpo. Pero empecemos preguntándonos ¿a quién se le determina o se le diagnostica realizarse este tipo de intervención? Exactamente. No está indicado para cualquier persona que tenga una obesidad, ¿sí? Antes uno agota todas las instancias antes de llegar a una cirugía, ¿sí? Hacer el tratamiento dietético, cambiar los hábitos alimentarios, los hábitos de actividad física, pero hay que ver sobre todo cuando hablamos de obesidad mórbida. Perdón, interrumpo. ¿En cuánto tiempo? Yo intento, con la dieta, con el ejercicio, e inclusive con terapia, muchas cosas, porque uno sabe y efectivamente entiende que las personas que sufren contra la obesidad es una tarea ardua, de mucha frustración, de mucha angustia, donde en general se tiende a bajar los brazos rápidamente, porque no se encuentra una respuesta inmediata. En general, lo que se está viendo ahora es que hay pacientes que llegan después de muchísimos años con una obesidad mórbida muy importante. Recordemos que más de 40 de índice de masa corporal, que es este índice que usamos para medir cuánta grasa corporal tenemos, sería una indicación. Por eso después vamos a estar hablando de los adolescentes, este nuevo boom de la epidemia de obesidad, cada vez más chicos y adolescentes, y si está indicado o no la cirugía a temprana edad. Pero lo que vemos ahora es que después de muchísimos años no hay digamos, una cantidad mínima de años, sí tendría que haber un tratamiento donde el paciente haya tenido la suficiente adherencia como para obtener resultados a largo plazo. Sería bueno preguntarse si efectivamente, no hablamos de la gente que tiene problemas de pequeños sobrepesos, la gente obesa, ¿inevitablemente termina llegando a una obesidad mórbida? En general, no todo paciente que tiene una obesidad llega a una obesidad mórbida, ¿sí? Hay muchos factores que juegan, pero lo más importante también, además de este índice de masa corporal, es ver qué complicaciones tiene, ¿sí? Sobre todo el riesgo... La salud. Exacto, el riesgo de muerte asociado por problemas cardiovasculares, riesgo de una ACV, riesgo de un infarto, el problema de las articulaciones, la diabetes, como bien mencionaba el doctor con todo el síndrome metabólico, la hipercolesterolemia, la parte de la psicológica en cuanto a la depresión, que Valeria seguro va a abordar, y el tema de la autoestima. Es pero muy importante tener esto a la hora de tomar la decisión. Pero lo más importante y lo que quiero rescatar es el tema del equipo interdisciplinario, ¿sí? No hace falta solo un cirujano capacitado y entrenado, porque el cirujano va a estar en la parte quirúrgica, pero el pre y el postquirúrgico, el tratamiento con la nutricionista, con alguien que haga, algún profesor que nos pueda orientar en cuanto a la educación física. La parte de terapia es fundamental, pero fundamental, si no puede llegar al fracaso. Inclusive cuando hablamos de este tipo de decisiones, de tomar estas decisiones que son tan complejas para el paciente, el obeso tiene una gran dualidad. Si efectivamente a partir de esta cirugía va a transformarse en otra persona, cuando literalmente se va a transformar físicamente en otra persona. Entonces, la identificación, el trabajo de decir, bueno, ¿yo quiero ser otra persona o quiero seguir siendo el mismo? Este miedo existe. Entonces, si no hay un tratamiento terapéutico que acompañe, como bien decía el doctor Díaz, esta decisión es muy, pero muy peligroso. Disculpa, no, que los cambios no son nada más que físicos. Los cambios son físicos, sociales, sexuales, emocionales. Y también la persona va adentrándose en una nueva identidad. La verdad que la persona va a recuperar su autoestima, va a recuperar probablemente su confianza, su seguridad. O no seamos omnipotentes. No, porque esto pasa también. A esto iba Dolores, claro, porque en realidad es muy fuerte. El shock puede generar muchísima angustia. Estamos acostumbrados a vivir de determinada manera durante muchísimos años de nuestra vida. Tenemos una historia familiar probablemente de obesidad a la cual dejaremos de pertenecer o no. Y entonces hay muchas situaciones que se ponen en juego y por supuesto que la cabeza debe acompañar siempre al cuerpo. Y sobre todo porque uno ve, y en general la información llega como un tratamiento casi mágico, ¿no? Donde me operan, cambio, pierdo 50 kilos, me cambia la vida y no es tan así, hay que cambiar. Después Guido ya va a hablar del tema de la dieta, es un cambio radical de 180 grados. De todas maneras hay una cosa importante, esto es una restricción interna
a la ingesta, pero si uno no cambia la manera en que va a relacionarse con la comida, claro. O sea, tengamos en cuenta que muchas veces comemos de acá para arriba, no de acá para abajo con saciedad. Entonces comemos con el paladar, comemos con la cabeza, con lo que nos gusta, y de repente vamos a sentir un contraste en la cantidad que queremos comer y lo que podemos comer. Y eso puede generar, por eso es tan importante la maduración psicológica para poder adentrarse en este tipo de cirugías. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos mucho de qué hablar respecto a esto. Es evidentemente una situación que necesita de un control interdisciplinario, como decía el doctor Díaz. Ya estaremos desarrollando cada una de estas patas aquí en Médicos por Naturaleza, recordándoles como siempre que estamos en vivo, que nos pueden llamar y nos pueden consultar. ¿A qué teléfonos, Roberto? Al 4535-0705 y al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. El mosquito pica solo de día. Para evitar el contagio, debemos aplicarnos repelente cada 2 o 3 horas. En bebés menores a 2 años, se puede utilizar jugo de limón como repelente y cubrirlos con una tela de tul. El mosquito se reproduce en los charcos de agua estancada y limpia, la que se junta de la lluvia en los patios de las casas. Si tenés animales, tenés que cambiar todos los días el agua de los bebederos y eliminar todos los recipientes vacíos que están en tu patio. como llantas viejas, tarritos, floreros, macetas, botellas vacías y todo recipiente. Para evitar que la lluvia lo llene con agua y que los mosquitos se críen en ellos. ¿Sabías que la obesidad es el aumento de peso producido por acumular tejido graso? Para ser más objetivos en la definición de obesidad se ideó el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla de cada individuo. El índice normal varía entre 20 y 25 de acuerdo con la edad y el sexo. Se define entonces como sobrepeso un índice entre 25 y 30 y obesidad severa cuando este es mayor de 40.